¿Qué es el sufrimiento? A un nivel básico, podemos entender por sufrimiento un producto de la evolución biológica y la selección natural, que dota a un organismo de la sensación de aversión, es decir, que le alerta de que algo aparentemente va mal, y de que debe evitar ese curso de acción. En ese aspecto, el sufrimiento suele representar el papel de guardián, advirtiendo de peligro o posibles problemas, reales o ficticios, a la criatura sintiente que lo padece. A su vez, el sufrimiento estimula al ser vivo a sobrevivir y a reproducirse, sintiendo necesidades como la sed o el hambre, y disfrutando de cierto placer al satisfacer temporalmente esas carencias. Por ello, este rasgo ha sido adaptativo en la dura lucha de gladiadores por la vida que es la naturaleza. A nivel humano, el sufrimiento involucra además pesares psicológicos como la ansiedad, la sensación de humillación, de frustración, de tristeza, de desesperación existencial y un largo etcétera. Como ya dijo Buda, la vida es sufrimiento. Las miserias son abundantes y los placeres escasos. Pero vamos a hablar aquí sobre una concepción del sufrimiento en particular, que parece relativamente extendida. ¿Quién no ha escuchado alguna vez frases como el sufrimiento dignifica, o algún tipo de elogio del dolor y del padecimiento? Ideas como que no es correcto obtener placer si uno no ha sufrido en el proceso, si no ha pasado por alguna especie de calvario, si no te has dejado la piel en ello. Con ello, se pretende asociar a grandes rasgos el sufrimiento con la virtud y se concibe el hecho de pasarlo mal en sí como una característica indispensable para una vida con sentido. Incluso, en alguna ocasión, se aboga por la búsqueda del sufrimiento por sí mismo, por el autocastigo masoquista, bajo la presunción de que somos culpables por existir y que, por tanto, debemos sufrir para expiar cierto tipo de deuda cósmica o social. En buena medida, esta narrativa está presente en las religiones con una teología justificatoria del sufrimiento. Por ejemplo, en el cristianismo se asume que el sufrimiento tiene un papel redentor, ya que según su creencia, el mismo Cristo sufrió y salvó a la humanidad a través de su padecimiento, muerte y resurrección. Entonces, se piensa que cuando un cristiano sufre, se establece una especie de unión entre esa persona y la dolorosa pasión de su Salvador. Por ello, es común que en el cristianismo se santifique el sufrimiento, de la misma forma que el movimiento de los flagelantes durante la Edad Media, obsesionados con torturarse con la intención de aplacar a Dios durante la peste negra, por la cual se sentían culpables, al creer que había sido originada por los abundantes pecados humanos. Otro caso donde podemos observar esta consideración de que existe un sufrimiento santo es la polémica que ha generado la Madre Teresa. Esta señora fue convertida en una especie de referente moral por su cuidado a los enfermos y marginados de la India, pero la realidad resultó ser más siniestra. Como han destapado sus críticos, la Madre Teresa solía comentar que el sufrimiento aproximaba a la gente a Jesucristo y tenía la perspectiva de que el dolor era como un beso amoroso de Dios. Asimismo, su congregación solía rechazar los apoyos paliativos y la tecnología que permitiría que los pacientes sufrieran menos, y que los moribundos tuvieran una muerte más digna. Los puritanos compartían esa visión. Consideraban que el sufrimiento les generaba el escenario perfecto para lucir la sinceridad de su fe, para separar al creyente auténtico del no creyente. Como en la historia del santo Job, la moraleja es la siguiente. Si soportas multitud de desgracias, pasas por sangre, sudor y lágrimas y confías en Dios incondicionalmente, recibirás tu recompensa. Esta fue una filosofía que pasó a la llamada ética de trabajo protestante, que valora sobre todo la productividad extrema a costa del ocio y los disfrutes terrenales, considerados meras distracciones a las que sería mejor renunciar para favorecer el trabajo duro. Irónicamente, esta actitud también fue exaltada por los países socialistas, que glorificaban el trabajo al servicio del Estado y el hecho de sufrir ahora en nombre de las generaciones futuras, que habitarán en una utopía. Así pues, la justificación del sufrimiento como virtuoso adoptó diferentes disfraces ideológicos y sigue bien presente. Detrás del lema de que el sufrimiento es bueno y una virtud suele subyacer la idea de sacrificio. El sacrificio implica la rendición de los deseos y valores de un individuo para favorecer a una persona, un grupo o al sistema. No es raro que alguien nos señale con cierta pose de superioridad que estamos siendo egoístas si no nos sacrificamos para satisfacer una serie de necesidades de otros individuos o de la sociedad en general, aunque no ganemos nada en ello ni a corto ni a largo plazo, y en ciertos casos incluso directamente nos perjudique, nos haga sufrir. Como supo ver el filósofo Max Stirner, los llamados altruistas generalmente quieren que otros se sacrifiquen por su propia causa egoísta, y hacer que la vida de los demás gire a su alrededor. La definición de egoísta en el diccionario del diablo de Ambrose Bierce es muy buena en esto.
El egoísta es la persona de mal gusto que se interesa más en sí mismo que en mí. Pero entonces, si el juego de la vida supone una gran cantidad de sufrimiento, y no queremos ni podemos salir del juego, ¿por qué no aprovecharnos racionalmente y con moderación de los pocos placeres que existen para nuestro beneficio? En la acusación de que hacemos trampa porque buscamos la gratificación saltándonos todos los rituales sociales y el sufrimiento añadido, trasluce cierta envidia. Asimismo, si estamos ante un juego intrínsecamente amañado como es la vida darwiniana, hacer trampa es un pseudo concepto. A mi juicio, dar por hecho que el sufrimiento es algo bueno y noble en sí es una filosofía masoquista, cuando la aplicamos a nosotros mismos, y sádica cuando queremos imponérsela a los demás. El gusto por el sufrimiento es como la celebración de inmolaciones cotidianas a un dios que desea sacrificios, un mecanismo que funciona como consuelo psicológico ante la presencia de sufrimiento e injusticia en este mundo. Sin embargo, desde mi punto de vista, no hay absolutamente nada de malo en perseguir nuestros intereses, en no sacrificarnos y en pasarlo bien. Lo virtuoso no es el sufrimiento, sino la lucha contra él y la búsqueda de su reducción todo lo posible. En parte, con la civilización y la tecnología nos oponemos a la crudeza de la lucha por la vida en la naturaleza salvaje, y tanto la cultura como el mundo virtual nos proporciona posibilidades como muchas horas de entretenimiento y escapismo en este caos y alboroto que es la existencia. Y eso es todo por ahora. Muchas gracias por ver el vídeo.